Buenos días, espero se encuentre muy bien. Hoy día vamos a revisar lo que es el método de superposición o el teorema de superposición para resolver circuitos eléctricos. En particular vamos a ver que podemos calcular tensiones, corrientes, usando este método. Es una alternativa, por ejemplo, usar lo que es método de nodos, método de mallas, que en algunos casos puede ser, de hecho, aunque parezca extraño, un poco más complejo o llevar más tiempo. Sin embargo, para otras situaciones, como vamos a ver nosotros más adelante en el curso, es totalmente necesario realizarlo, por el hecho de que tendríamos que analizar para diferentes frecuencias. ¿Ya? Vamos a ver después, como le digo, que eso nos va a servir bastante. Así que, clase 12, vamos a ponerle título Teorema de superposición. De superposición. Estamos hoy día a viernes 24 de abril del 2020. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere el teorema de superposición? En realidad, probablemente es algo que nosotros ya hemos visto en otras situaciones, quizás en otros cursos, o al menos el concepto todavía lo podemos tener, yo siento que más o menos en la mente. Pensemos de la siguiente manera, con un ejemplo bien simple y totalmente diferente de los circuitos eléctricos. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero mover un mueble muy grande? Pensemos un closet y lo quiero empujar simplemente y está cargado con todo así. Claro, yo le aplico una fuerza, espero poder desplazarlo, ¿cierto? Hasta donde yo lo quiera llevar. ¿Ya? ¿Qué pasa si otra persona también se suma y los dos aplicamos una fuerza? Claramente la fuerza no tiene por qué ser la misma, ¿cierto? Una fuerza puede ser mayor que la otra, la que estamos aplicando. ¿Sí? Pero vamos a conseguir que se mueva quizá un poco más rápido, un poco más fácil. Ahora, si yo, por ejemplo, pudiera así simplificar lo más posible ese sistema, donde tenemos a las dos personas, el mueble, el piso, ¿cierto? Y dijera, si yo considero las contribuciones por separado de esas personas, supongamos que una persona aplica una fuerza de, por tirar un número, de 100 y otra persona aplica una fuerza de 60, asumiendo que todas las condiciones son las mismas y que es la misma dirección, yo podría decir que la suma de las contribuciones por separado debería ser equivalente o igual, ¿cierto? A lo que va a pasar finalmente con nuestro mueble, ¿cierto? Es como a que si yo aplicara una sola fuerza, por decirlo así, de ese mismo valor. Vale decir, si yo aplicara una fuerza, por este caso, como de 100 unidades, digámoslo así, y otra de 80, por separado, sería equivalente a que yo aplicara una de 180, pero solamente una. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esa idea? Si se entiende, si no se entiende, me escriben en el chat. ¿Sí? O sea, ese es el concepto bien general y bien así separado de lo que son los circuitos eléctricos. ¿Ya? O sea, lo que vamos a hacer en definitiva es para un circuito terminado, vamos a calcular alguna tensión, alguna corriente, pero en base a la contribución de diferentes fuentes. ¿Ya? Que pueden ser fuentes de corriente, fuentes de tensión. Lo vamos a ir viendo con los ejemplos. ¿Ya? Yo voy a escribir acá el procedimiento que se aplica para aplicar este teorema. ¿Ya? Vamos a irnos directamente al procedimiento. Esto es, en el caso, de hecho mejor vamos a ponerlo acá, ahí sí. En el caso que se quiera o que se busque obtener una tensión o corriente, que se busque obtener una tensión o corriente, esta puede ser obtenida sumando las contribuciones a dicha tensión o corriente producidas por diferentes fuentes o las diferentes fuentes independientes del circuito. Esta puede ser obtenida a partir de la suma de las diferentes contribuciones. De las contribuciones.
de las diferentes fuentes del circuito. Fuentes independientes, esa palabra es clave ya. Porque no consideraríamos en este caso la contribución de las fuentes dependientes en sí. O sea, las fuentes independientes siempre se van a tomar en cuenta del circuito. Ya, eso es lo que dice, ¿cierto? En el caso que se busque obtener una tensión o corriente, esta puede ser obtenida a partir de la suma de las contribuciones de las diferentes fuentes independientes del circuito. Procedimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque hasta ahí quizá probablemente se entiende bien la idea, pero tenemos que ver cómo lo aplicamos. Eso vamos a hacer ahora. Primero, vamos a apagar todas las fuentes menos una. Apagamos, la vamos a poner entre comillas, después vamos a ver a qué nos referimos con eso. Las fuentes, en realidad todas las fuentes, ¿cierto? Todas las fuentes menos una. Menos una de ellas. Es como raro escrito, pero todas las fuentes menos una de ellas. Y calculamos la contribución de dicha fuente a la tensión o corriente. Vale decir, calculamos la tensión que nos da en ese caso, teniendo solamente una fuente encendida y las demás todas apagadas. A la tensión o corriente buscada. ¿Ya? Eso sería el primer caso. El apagamos, yo creo que por ahí puede surgir la duda también, ¿a qué me refiero yo con apagarla? ¿Ya? Voy a terminar de escribir los demás pasos del procedimiento y vamos a explicar bien a qué me refiero con apagarlas. ¿Ya? Ya, apagamos todas las fuentes menos una de ellas y calculamos, le puse y calcular, y calculamos la contribución de dicha fuente a la tensión o corriente. Luego vamos a considerar, realizar el mismo procedimiento con todas las demás fuentes. Realizamos el mismo procedimiento para todas las demás fuentes. Procedimiento para las demás fuentes. Vale decir, apagar las demás y dejar solamente una encendida y calcular la contribución a la tensión o corriente que estamos buscando. Y finalmente, ¿qué va a pasar cuando obtenemos el resultado? Simplemente sumando todas las contribuciones. O la tensión o corriente buscada será igual a la suma de todas las contribuciones. Será igual a la suma de todas las contribuciones. Contribuciones. ¿Ya? Y ahí tenemos todo el procedimiento, ¿ya? Suficiente escritura. Yo creo que ahora lo que vamos a hacer para que quede claro es resolver un problema. Ya vamos a ver uno de la guía, que lo estaba viendo ahí, tenemos dos, así que lo vamos a resolver hoy día para que se entienda mejor este procedimiento, ¿ya? Ejemplo, en realidad, más que ejercicio. Y vamos a buscar el problema de la guía, que está, de hecho lo tenía acá. Ahí. Este vamos a resolver primero, ¿ya? Yo lo voy a copiar y voy a pasar para allá. Fíjense que todos los problemas anteriores de la guía se pueden resolver ya. Todo lo que nosotros hemos visto. Ya, sería entonces, lo voy a copiar tal cual. Yo lo voy a copiar y de ahí lo podemos resolver.
Ya, me falta un resistor. Veinte. Ah, y aquí nos piden calcular el valor de Bx. Ya, vamos a verlo así también. ¿Cierto? Nos piden aplique superposición para encontrar el valor de Bx en el circuito de la figura. Yo lo voy a copiar tal cual. Este ejercicio también nos sirve para aclarar algunos temas que a veces uno puede tener dudas. Así que es un buen ejercicio. 4 ohm. Y me falta la flecha, que sería en este caso 0.1 Bx. Y Bx está definido acá. Ya. Ya lo tengo listo ya, así que lo vamos a resolver. Entonces nos vamos para acá, para acá. Ya, aquí está el circuito. Nos piden calcular Bx usando superposición. Calcular Bx usando superposición. Claramente nosotros podríamos acá usar nodos, usar malla y resolverlo sin ningún inconveniente. Probablemente después, de hecho, lo hagamos con mallas o nodos para comprobar simplemente. Bx usando superposición. Superposición. Posición. Ya. Comenzamos. ¿Qué tenemos que hacer primero? Fijarnos cuántas fuentes independientes hay. El pase 3. Ah, el paso 3. Ya. Ahí. Ya, muy bien. Entonces, como le decía en nuestro procedimiento, o como dice, ¿cierto? Dice, apagamos todas las fuentes menos una de ellas y calculamos la contribución de dicha fuente a la tensión o corriente buscada. En este caso estamos buscando una tensión, pero quiero que ustedes noten lo siguiente. ¿Dónde podemos calcular la tensión aquí? Porque nos dieron un nodo de referencia, que ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? Como si fuéramos a ocupar nodos, por ejemplo. Y nos dieron el valor de tensión ahí. Pero esta tensión, fíjense que yo la podría calcular entre este y este nodo, ¿cierto? Vale decir, sobre la fuente de corriente, la podría calcular, de hecho, sobre esta otra fuente también, ¿sí? Porque va a ser respecto a este nodo menos ese nodo. Y en realidad la podría calcular también acá, ¿cierto? Entre este nodo y este nodo, vale decir, en este punto. ¿Qué me conviene? Si me preguntan a mí, me conviene calcularla acá. Es más simple, sobre un resistor, calcularla. Y como este nodo está definido en toda esta línea, ¿cierto? Yo podría tomarlo sin problema ahí, ¿cierto? Entre ese punto y la referencia. Esta es una forma de anotarlo que realmente se basa en cómo uno describe las tensiones en método de nodos, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo que escribir eso, así que yo lo voy a poner así, ¿eh? Para que sea más simple. Y por lo general uno tiene que buscar poner la tensión en un lugar que les resulte más simple y rápido poder calcularla, ¿ya? Ya, con eso claro, vamos entonces a comenzar. Vamos a considerar la contribución de la fuente de tensión o la fuente de corriente. Primero vamos a calcular la contribución de la fuente de tensión. Recuerden que dijimos que tenían que ser, en este caso, las independientes. Esto no lo escribí explícitamente acá, pero lo escribí arriba, sí. De las fuentes lo voy a poner igual porque de repente a alguien se le puede pasar. Independientes. Ahí sí. Ya. Entonces, calculamos la contribución de la fuente de tensión. Calculamos la contribución de la fuente de tensión. Contribución de la fuente de tensión. De tensión. Ya. Acá es importante. Yo lo voy a dibujar, lo voy a explicar y después lo voy a escribir específicamente cómo se realiza, ¿ya? Pero me interesa que quede clara la idea primero. Y después lo formalizamos. Nos queda poco espacio, pero aquí lo vamos a hacer. Ya.
¿Qué hago yo cuando quiero apagar una fuente? Lo que tengo que hacer es hacerla cero. Por tanto, si nosotros recordamos lo siguiente, miren, ¿se acuerdan cómo definíamos una fuente de tensión o de corriente en el plano o en nuestro gráfico de tensión corriente? Esto lo vimos casi al principio, así que es muy probable que no lo recuerden, pero pongan atención a esto y nos va a quedar mucho más claro. Lo que pasaba con una fuente de tensión ideal, que sería como la que tenemos acá, ¿cierto? Es que ella impone una tensión para cualquier corriente. Vale decir, yo le puedo pedir 2 amperes, 3 amperes, 5, los que sean, y ya siempre me va a poner en sus terminales esos 10 volts. ¿Ya? Eso se grafica de la siguiente manera. Así. ¿Qué quiere decir? Quiere decir simplemente que para cualquier corriente la tensión va a ser exactamente la misma. ¿Ya? Así como es el gráfico de una fuente de tensión. Vamos a dibujarlo así. Eso es para una fuente de tensión. De un valor determinado. Supongamos que su valor es BF, que es lo que intenté escribir. Implicaría que es así. De hecho, lo vamos a hacer recta para que así quede más claro. ¿Sí? Con un valor BF. ¿Ya? Ahora, quiero que ustedes me escriban lo siguiente. Bueno, si no borro eso sería súper bueno. Ahí. ¿Qué pasa si la gráfica o la fuente de tensión tuviera un menor valor, un valor pequeño? Lo que va a pasar es que esta recta se va a ir hacia abajo, ¿cierto? Va a ir bajando, bajando. Supongamos si esto fuera 10, esto fuera 5, esto fuera 2, fuera 1, ¿cierto? Y si fuera más grande el valor sería 20, 30, 40. ¿Hacia dónde creen que se va la recta cuando digo que tiene una tensión cero? ¿Hacia dónde se irá? Afak al I. Al eje, ¿cierto? Exactamente sobre el eje. Eso significa que se vaya sobre el eje, significa apagarla, hacerla cero. ¿Ya? Eso es lo que significa apagarla. Apagar la fuente implica hacer su valor igual a cero. Apagar la fuente de tensión. De hecho, me queda poco espacio ahí, así que lo voy a llevar a la otra página ya. Para poder describirlo con todo el detalle. Porque esto generalmente puede uno en principio generar alguna duda, así que mejor es dejarlo bien claro ya. Ya, ahora lo estamos dibujando. Entonces decíamos que apagar la fuente de tensión, o una fuente de tensión para ser más general, es igual a hacerla cero. Una fuente de tensión es igual a hacer su valor cero. O a hacer cero su valor. ¿Cierto? Así que nos quedaría algo de la siguiente manera, o de la siguiente forma. Si yo tomo este dibujo, lo tengo acá, lo copio y lo tengo ahí, por ejemplo. Me va a quedar entonces de la siguiente manera. Me va a quedar así. ¿Cierto? Quedó ahí. B igual 0. BF igual 0. Y como que no se ve mucho, lo vamos a poner una línea más gruesa. Ahí. ¿Sí? Pero acá yo quiero que recuerden algo. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto el comportamiento de los cortocircuitos, circuito abierto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cómo era el cortocircuito y circuito abierto? Yo lo voy a buscar acá porque esto lo vimos yo creo que como segunda clase, tercera clase, algo así. Y cuando lo vean, ustedes van a relacionar directamente lo que tenemos acá con ya sea el cortocircuito o el circuito abierto. Era en presentaciones. Tema 1, supongo. Vamos a ver. Si no el tema 1, es el tema 2. Ya, aquí me gustaría circuitos concentrados. Me parece que el tema 2, ahora que lo pienso. Sí, debe ser el tema 2. Sí, efectivamente era el tema 2.
Ahora sí. Vimos la resistencia, ¿cierto? Acá están los casos límites. Quiero que me digan ustedes, lo que yo tengo acá, ¿a cuál de los casos se parece? Esto de acá, ¿cierto? El comportamiento de una fuente de tensión cuando la hacemos cero, ¿cierto? Cuando la apagamos, como le digo, entre comillas. ¿A qué se parece? Al comportamiento de un cortocircuito, ¿cierto? Porque tenemos que la tensión es cero y en este caso la corriente puede ser cualquiera, ¿cierto? La tensión cero y la corriente queda limitada por el circuito que está alrededor, por decirlo así. Pero ¿qué pasa con eso? Significa que en realidad la pendiente que tenemos es cero, ¿cierto? ¿Y para qué me sirve esto? Podrían preguntarse ustedes ahora. Porque en realidad el hecho de que yo diga, ya cuando apago una fuente de tensión, estoy haciendo cero su valor de tensión, y además se relaciona directamente, en realidad queda exactamente lo mismo que un cortocircuito. O sea, yo lo que hago al apagarla es reemplazarla por un cortocircuito. Eso es lo que hago. ¿Se entiende esa idea? Que en definitiva, al apagar una fuente de tensión, hacer cero su valor, yo lo que hago finalmente es lo mismo que si la reemplazara por un cortocircuito. Va a decir por una línea. ¿Sí? ¿Se entendió esa idea? Les pido que por favor me confirmen si se entendió ya. Yo voy a reciclar acá esto. Ya. Sí, mire, lo que me refiero es lo siguiente. Primer punto. Cuando nosotros tenemos una fuente de tensión, vemos que su curva de tensión corriente es la siguiente, esta, donde tenemos que la fuente va a tener un valor BF, como aparece acá, ¿cierto? Que en definitiva nos define esta recta. Esta recta, ¿cierto? Que es paralela al eje Y, donde vemos que para cualquier corriente, por esta fuente de tensión vamos a tener la siguiente tensión. BF. Va a ser para todas las corrientes igual, ¿cierto? Porque estamos subiendo que es un elemento ideal, que la tensión no va a cambiar. ¿Sí? Con eso claro, después vamos a ver que al apagar, eso que yo les digo que es como entre comillas, ¿cierto? Una fuente de tensión, que en definitiva es hacer cero su valor, lo que nosotros hacemos es mover esta curva. La vamos desplazando, 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 hasta que finalmente la curva se ubica acá, ¿cierto? Sobre el eje. ¿Hasta ahí se entiende? Ya, muy bien. Entonces, eso es apagarla. Y yo le estaba diciendo que en realidad cuando yo llego a esta configuración, por decirlo así, en realidad una fuente apagada o con valor cero de tensión es equivalente a lo siguiente, a lo que habíamos visto hace mucho tiempo, así que entiendo si es que no se acuerdan bien. A uno de estos casos límites. Teníamos dos casos límites. El circuito abierto, que es cuando yo tengo directamente un circuito que está abierto, ¿cierto? Que es donde por tanto la resistencia tiende a infinito. No es exactamente infinito, pero sí es muy alta. ¿Y ahí qué pasa? La tensión, en este caso podría ser cualquiera, y la corriente sabemos que va a ser cero, porque está abierto, no puede circular. Y teníamos el otro caso, que era el cortocircuito, donde es como a la inversa. Aquí tenemos que la corriente puede ser cualquiera, pero la tensión siempre va a ser cero. ¿Cómo pasa eso? Simplemente porque si es un corto o una línea en este caso, que no tiene resistencia, va a ser el circuito circundante el que va a limitar la corriente, el que la va a definir. Pero la tensión va a ser exactamente cero. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Sí? Quiero comprobar si se entiende hasta ahí. ¿Se entiende este punto? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Simplemente para razonar, ya, entonces cuando yo tengo que apago una fuente, como lo que le estaba mostrando, ¿cierto? En realidad es equivalente a reemplazarla por un cortocircuito. ¿Y qué es un cortocircuito? Simplemente una línea, nada más. ¿Ya? Eso es apagar una fuente de tensión. Entonces eso quiere decir que yo voy a poder hacer lo siguiente. Por lo tanto, apagar la fuente de tensión, vale decir hacer su valor cero. Apagar una fuente de tensión es equivalente a reemplazarla por un cortocircuito. Fuente de tensión es equivalente a reemplazarla por un cortocircuito. Reemplazarla por un cortocircuito. ¿Ya? ¿Y cómo es el cortocircuito? Va a ser, si tenemos algo así, la fuente, en este caso con valor cero,
Ah, sí, sí, esa es una buena suposición. De hecho, efectivamente, el apagar una fuente de corriente es reemplazarla por un circuito abierto. Claro, porque su valor se hace cero, quiere decir que en realidad no va a circular corriente, ¿cierto? Y va a estar abierto. Muy bien ahí. Y esto está diciendo que tiene un valor cero, ¿cierto? Eso es equivalente a reemplazarla por un corto. Generalmente uno lo pone así, indicando que es una línea. ¿Ya? Y lo que yo les quería mostrar acá, precisamente, me estaban adelantando, pero sí, lo que pasa con una fuente de corriente. La voy a dibujar de nuevo esta parte. Sí. Me quedo con eso al apagar. Y lo voy a escribir todo en rojo después, porque por algún motivo yo las relaciono con esos colores. Ya, supongamos que tenemos una fuente de corriente. En este caso, gráfico de tensión versus corriente va a ser de la siguiente manera, ¿cierto? Donde este valor va a ser no Z, sino que IF. ¿Sí? El valor de la fuente. Vamos a tener acá la fuente, va a tener el siguiente valor. ¿Sí? Porque recuerden que lo que hace ella es imponer una corriente para cualquier tensión. Eso es lo que hace una fuente de corriente. Luego, al apagar una fuente de corriente, vamos a ver que es equivalente a hacerla cero. Vale decir que esta línea, ¿cierto? O esta recta se va a ir moviendo cada vez más hacia acá, ¿cierto? Esta sería una corriente más grande, esta sería una corriente más pequeña, hasta que finalmente me da cero, ¿cierto? ¿Sí? Y lo vamos a tener ahí. De hecho, aquí lo voy a tener que borrar. Puede parecer que quizá me estoy deteniendo mucho en este punto, pero créanme que es importante porque se aplica después también en Thevenin Norton. Y si se entiende bien ahora, después se nos hace mucho más simple el trabajo. Y si no se entiende bien ahora, se nos hace más complejo. Por eso es que es importante que se entienda bien, ¿ya? Nos queda así. Y F igual a 0. ¿Sí? Y efectivamente nos va a quedar de esa manera, ¿ya? Voy a escribir entonces lo que habíamos comentado. Que en definitiva, el apagar una fuente de corriente es equivalente a reemplazarla por un circuito abierto. Y esto lo vamos a destacar porque no quiero que se pierda. Ya. Ahí. Y voy a copiar esto. De hecho, lo debí destacar después, ¿o no? Ahí. Apagar una fuente de corriente. Ah, no se borró bien, así que estamos bien. Es equivalente a reemplazarla por un circuito abierto. Me quedo como en negrita, ¿no? Ahí está. ¿Se entendió? ¿Sí? Por favor, escríbame. Mientras yo termino de hacer el último dibujo. Me cambio el grosor de la línea y sí. Ya, muy bien. Muy bien, entonces valor 0, ¿cierto? Esos son 0 amperes, esto eran 0 volt, para que no se pregunten qué es lo que es. Es equivalente en este caso a un circuito abierto. Ya, muy bien. Y esto nos quedó como una hoja completa, así lo vamos a dejar en una nube ya. Una nube. Medio deforme la nube, pero una nube. No, me quedo como un círculo. Ahí sí. Esto es muy importante, como pueden ver, así la vamos a poner importante. Ya, quedó casi a página completa. Ya. Así que calculábamos entonces la contribución de la fuente de tensión. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que apagar las demás fuentes que sean independientes. Como tenemos acá una fuente de corriente, la tenemos que reemplazar por un circuito abierto, ¿cierto? Así que de plano la quitamos de ahí. Yo voy a dejar esta línea para que ustedes vean que todavía estaba la fuente ahí, pero, ¿sí? Pero así es como nos queda. ¿Qué pasa con esta fuente?
¿La apagamos o no? ¿O queda tal cual? De hecho, fíjense que nos decía acá el procedimiento que apagamos todas las fuentes independiente menos una. Ya no decía nada respecto a las dependientes, así que las dependientes quedan. Eso es muy importante. Y aquí podemos nosotros resolver. Y le vamos a poner también un nombre para identificar nuestra tensión, porque ahora nuestra tensión ya no es simplemente Bx, va a ser la contribución de la fuente 1 que nosotros definimos acá. Ya, tenemos ese circuito. Lo podemos resolver como queramos. De hecho, ocupemos malla, ya que estamos en eso. Ya, y me lo voy a traer para acá el circuito, porque aquí quedamos muy apretados, y vamos a calcular la tensión. También lo podemos resolver con nodos, pero vamos a usar malla en este caso. Ya, ¿cómo quedan las ecuaciones entonces? Nos va a quedar, lo voy a agrandar un poquito acá. Va a ser menos 10, ¿cierto? Más 20 y 1, más 4 por I1 menos I2. Esa es la primera ecuación. Así que va a ser menos 10 más 20 y 1 más 4 y 1 menos I2. Y eso igual a 0, ¿cierto? Así junto los I1, dejo acá el I2 como debería ser, y nos da esta ecuación. Nos queda esta ecuación que sería la ecuación 1. Luego de eso, tengo acá una corriente que se define, ¿cierto? Fíjense que hay una fuente de corriente, es un caso particular. Luego yo no aplico la LKB, ¿cierto? Sino que simplemente diría, ya, la corriente que circula por esta rama en ese sentido, ¿cierto? Que es 0,1B0, o perdón, BX1, va a ser igual a menos I2, ¿cierto? O que es lo mismo, I2 va a ser igual a menos 0,1 BX1. ¿Sí? Exactamente lo mismo. ¿Por qué queda definido con el menos? Porque va en sentido contrario. ¿Ya? Porque la I2 que tenemos definida va en sentido contrario que esta. Luego, ¿qué es lo que es ese BX1? Lo podemos calcular, ¿cierto? Vamos a correr un poquito esto. Donde BX1 es igual a. Vamos a buscarlo. Lo tenemos ahí, ¿cierto? Recuerden que para cuando usábamos mallas, nosotros decíamos que va a ser, en este caso, 4 por la corriente que lo circula de positivo a negativo. 4 por la corriente que circula de positivo a negativo. Así que sería I1 menos I2. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Porque como vimos malla hace, yo creo que, no sé, como 2 semanas, una semana y media. Ya. Y con eso nosotros podemos entonces calcular. Vamos a ver que nos queda entonces I2. Acá nos queda menos 0,1 por 4, ¿cierto? Y 1 menos I2. Voy a mover un poco todo esto porque está como todo en la esquina. Vamos a bajar más a la izquierda. De hecho no nos queda espacio, así que lo vamos a dejar ahí de momento. Ya. Ahí. ¿Cuánto nos queda entonces? Vamos a ver. Nos queda I2. Acá va a ser menos 0,4. Va a ser I1 más 0,4 en este caso. I2. Ahí está bien, ¿cierto? Nos queda así. Ponemos entonces que I2, si lo despejamos todo, lo dejamos todo en realidad a la izquierda, nos queda así. Sería 0,4 y 1. En este caso sería 1 menos 0,4, sería 0,6, ¿cierto? Y 2, igual a 0. Y ahí uno lo podría dejar, o podríamos amplificarlo si uno quiere. Yo en particular lo dejaría así. Simplemente para que nos quedaran enteros. Y ahí estaríamos, ¿cierto? Podemos resolver entonces ahora la ecuación. Y vamos a ver qué nos da. Si me lo arregla, no, ya era mucho ya. Ahí nos queda entonces la ecuación 2. Podemos resolver. De hecho, se podría hasta simplificar, ¿o no? Pero vamos a dejar así.
No nos preocupemos de eso por ahora. Así que nos quedan las siguientes ecuaciones. Esa. De hecho, me las voy a llevar todas. Mejor. Todo esto y después elimino lo que me sobra para resolverlo. Por mientras ustedes, si tienen la calculadora ahí en el PC, intenten calcularlo ya, para irlo comprobando. Mientras yo borro todo esto y dejo mi sistema expresado. Aunque de hecho podría expresarlo directamente. Sí, porque no requiero más información que eso. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a conectar de nuevo para que se nos vea. Ya. Ustedes tratan de calcularlo mientras yo conecto acá de nuevo. Vamos a conectarlo nuevamente. Si les da el valor, me dicen. Yo lo voy a comprobar también con la calculadora. Oh, me equivoqué. Me equivoqué. Por apurarme le presioné el botón de parar la llamada. Ahora sí. Voy a tener que detenerlo. Ya. ¿Lo calcularon? Ah, ya. Te dio 3 octavos y 1. Y el y 2. Menos un cuarto. Ya, vamos a ver cuánto nos da. Ahí sí. Ahora no lo presiono tan rápido porque justo presioné el botón de cancelar ahí. Y por eso se me fue. Ya, entonces la calculadora la voy a sacar. La tengo por acá. Calculadoras. Y lo calculamos. Recuerden que también podemos usar de repente Octave. Todas esas opciones nos sirven. Aunque la calculadora por lo general nos va a servir bastante para lo que es la segunda unidad del curso. Porque nos deja expresado todo en fasores, que es algo que vamos a ver nosotros después. ¿Ya? Entonces pongo corchete de la izquierda, corchete de la derecha. Voy a poner acá, en este caso, 24 menos 4, 4 y 6. 24, coma menos 4. Punto y coma, ¿cierto? Para separar y saltar a la otra fila. 4 y 6. Tenemos entonces la A. Store en A. Después me voy a aprovechar de lo que ya hice ya, así que alfa B. Y voy a agregar los otros elementos, ¿cierto? Que serían 10 y 0. 0 y 10. Nos queda ahí, ¿cierto? Y en definitiva, calculamos la inversa de A y premultiplicamos eso por B. Recuerden que es importante el orden porque estamos trabajando con matrices. Y nos da efectivamente, ¿sí? Está correcto. Bueno, al menos nos dio lo mismo. Ya. Nos queda entonces I1 igual a 3 octavos amper. Muy bien. E I2 menos un cuarto, ¿cierto? Ya. ¿Qué buscábamos nosotros? No nos olvidemos. Estábamos buscando el valor de Bx1. Este valor, que lo teníamos definido acá, ¿cierto? Así como lo teníamos definido, lo vamos a calcular. Lo vamos a calcular. Y ya que lo tenemos calculado, o en realidad definido, lo vamos a traer directamente.
y nos va a dar, ¿qué valor? Va a ser 4 por paréntesis, ¿cierto? De I1 menos I2. Y tenemos ahí el I1 menos el I2. Vamos a poner por acá, ahí. I1 menos I2 sería 3 octavos menos un cuarto, ¿cierto? O en realidad más un cuarto. Sí. ¿Sí? ¿Te digo 5 medios? Vamos a verlo. Más un cuarto. Muy bien, ¿sí? Perfecto. 5 medios. Bx1 igual 5 medios volt, ¿cierto? Recuerden que estamos calculando aquí una tensión. Y ahí tenemos la primera contribución. Ahora, ¿qué nos falta? Deberíamos obtener la segunda contribución. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar nuestro circuito original y ahora vamos a apagar la otra fuente, o sea, la fuente que estábamos trabajando, la de 10, y vamos a dejar encendida la fuente de 2 amperes, ¿cierto? Yo me voy para acá. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Y vamos a ver qué nos da. Vamos a apagar entonces esta fuente. Esta la vamos a reemplazar al apagarla por un cortocircuito, seguro que nosotros vimos. Vamos a jalar por un corto y lo demás queda todo tal cual. ¿Sí? Aquí también podríamos aplicar si queremos ese método. Acá podríamos aplicar no. ¿Les parece? Para que aprovechemos de practicar ambos métodos. En este vamos a aplicar no. Así que, de hecho, nos queda más simple con no. Nos queda mucho más simple con no. ¿Por qué? Porque fíjense que todo esto que está acá, todo eso que está definido ahí, no sé si ustedes ven el color diferente, pero lo voy a marcar un poco más grande para que se vea. Todo esto es un único nodo, ¿cierto? O sea, basta que yo calcule esa tensión de nodo y estoy listo. ¿Qué pasa acá? Que en realidad eso está conectado a la referencia, así que con nodos queda súper directo. Si hacemos nodos, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a considerar, por decirlo así, todo esto. Todo eso como un nodo. ¿Qué corrientes llegan? Bueno, acá la vamos a considerar saliente, esa es entrante, esta acá también, y esa es entrante. 4 corrientes. Partimos entonces aplicando nodos. Decimos Bx, le vamos a dejar el nombre que tiene, Bx menos 0 dividido en 20, más, en realidad más que más sería menos, ¿cierto? Porque esta es entrante y nosotros estamos asumiendo que las que son salientes son positivas, así que nos queda menos 2. Después nos queda más, en este caso nuevamente Bx menos 0, pero ahora dividido en 4, ¿cierto? La tensión que tenemos acá, menos esta, dividido en 4. Y más o menos, dependiendo del sentido, que en este caso es entrante, así que nos queda negativo, menos 0,1 Bx. Y tenemos que ponerle el nombre, no nos olvidemos de eso. Un nombre especial que sería Bx2, indicando que es la contribución de la fuente 2 que estamos considerando, no la de la fuente 1, por decirlo así. Y nos da eso, ¿cierto? Que era Bx1, y yo debería ponerle el nombre correcto a todas, ¿cierto? Ahí sí. Y todo eso igual a 0. Y ahí podríamos entonces empezar a calcularlo. Ah, pero espérenme. Sí, no, está bien. Está bien, no Bx1, es Bx2. No está bien entonces. Ahí está bien todo Bx2, ¿cierto? Esto de acá lo voy a cambiar también. Ahí. Y le estoy poniendo 12 y es 2. Ya. Y ahí puedo entonces operarlo. Y creo que ni siquiera necesito hacer un sistema, ¿cierto? Porque nos va a quedar bien directo. Ya. Voy a empezar a juntarlos. Pero podría ser algo más simple, ¿no? A ver, déjame pensar. Si lo hago por 10, por 20. Vamos a multiplicar por el siguiente número, miren. Vamos a multiplicar por 20, simplemente para eliminar las fracciones, ¿ya? Multiplicamos por 20, nos va a quedar entonces Bx2, nos va a quedar menos 40, nos va a quedar acá 5, ¿cierto? Bx2, y aquí nos va a quedar menos 2. Bx2. ¿Estamos bien? Así que Bx2 va a quedar acá, ¿cuánto? Va a ser 1, más 5 son 6, menos 2 son 4. 4Bx2. Y eso igual a 40. Así que nos quedaría en definitiva que Bx2 sería 10 volt. ¿Sí? ¿Les convence o no les convence?
el cálculo realizado. Bueno, de hecho, ni siquiera es ecuación, así que sería el valor definitivo. Ya, en definitiva, ¿qué nos va a quedar? Por lo tanto, el resultado o el valor de Bx es igual a la suma de ambas contribuciones. Por lo tanto, la suma, perdón, el valor de Bx es igual a la suma de ambas contribuciones. El valor de Bx sería igual a la suma. Lo voy a escribir para que quede. Bx es igual a la suma de ambas contribuciones. Ambas contribuciones. Lo he dejado como un pequeño. Contribuciones. Que lo podemos sumar directamente. 5 medios más 10, ¿cierto? Bx es igual a lo que tenemos acá, ¿cierto? Que sería ese Bx1 más Bx2 igual a 5 medios más 10. Según esto sería entonces 20 medios, 25 medios. Ah, ya, claro, 12,5. Había visto el 12 nomás. Estamos bien. Ah, no le puse el cuadrado ideal ahí. Ya. Muy bien. Nos quedaría así el valor, ¿se entendió? En definitiva, ¿qué fue lo que hicimos? Recapitulando, lo que hicimos nosotros fue obtener en este caso, la contribución de la primera fuente, que era la fuente de tensión, apagando las otras fuentes que eran independientes, no apagamos la fuente dependiente, ¿cierto? Y luego pasamos a obtener la contribución de la otra fuente y después sumamos. Y eso simplemente nos quedó el resultado que nos correspondía. Acá uno podría decir, pero en realidad era más simple, era más rápido poder resolverlo. Y uno podría decir, miren, en realidad que a veces queda más largo el procedimiento, pero resolvemos problemas más pequeños, ¿cierto? Podría servirnos en dos casos. Uno, donde tengamos un sistema muy complejo y que nosotros queramos simplificar el análisis por algún motivo. Y el segundo caso es cuando estamos obligados a hacerlo. Cuando yo tengo, por ejemplo, y esto es algo que vamos a ver más adelante, sí. Yo tengo, por ejemplo, fuentes que tienen diferentes frecuencias, porque vamos a ver después fuentes que no tienen, por ejemplo, una tensión simplemente constante o una corriente constante, sino que va a ser una corriente oscilante. ¿Qué ocurre en esos casos? Ahí yo estoy obligado a hacer un análisis por partes. Primero, analizo para ver una frecuencia, supongamos 50 Hz, y después analizo para los 100, si tuviera una tercera frecuencia en mi fuente, por ejemplo, una fuente supongamos, a 150 Hz, yo analizo los tres y sumo las contribuciones, y ahí estoy obligado a hacer eso. ¿Ya? ¿Se entendió el procedimiento o la dinámica que se realiza? Ya, si tienen dudas, recuerden escribir y lo podemos ver, ¿ya? Ya, estamos bien. Estaba chequeando si nos había dado correcto, sí. Por si acaso les aprovecho de comentar, no sé si ustedes ya lo habrán identificado, pero así como la guía de ejercicio está publicada en la unidad 1, ustedes la pueden encontrar acá, miren. De acá saqué yo la guía, también dejamos las soluciones. Están todas las soluciones. Y están, de hecho, bien escritas para que ustedes la vean. El que acabamos de resolver es el 20. Así que efectivamente está correcto, ¿ya? Estamos bien. Les dejo como ejercicio quizá resolver el otro, miren, en el que seguía acá. Acá no, ahí. Resolver ese. Acá tenemos en este caso dos fuentes también independientes, ¿cierto? Tenemos una fuente de corriente que al apagarla nosotros la vamos a dejar como un circuito abierto, ¿vale? Si desaparece toda esa rama. En el caso que analicemos la contribución de ella, ¿cierto? Tenemos que apagar esta, nos va a quedar un cortocircuito ahí y hacemos el mismo procedimiento. ¿Qué quiero hacer ahora? De hecho, creo que por el tiempo que estamos, lo que podríamos hacer es comprobar rápidamente que no tiene lo mismo, que en realidad está calculado. Así que yo creo que
al menos por hoy día, estaríamos bien. Aparte que estamos día viernes, nos quedan ¿cuántos minutos? Quedan como 12, 13. En realidad sería muy poco para resolver este problema. ¿Ya? Así que cualquier duda adicional, recuerden, me pueden escribir y la podemos resolver. ¿Ya? Yo por último la clase siguiente le damos una mirada a este ejercicio, ¿ya? Ahí ustedes, si es que lo trataron de realizar y les dio un resultado, bueno, pueden comprobar el valor en las soluciones que tenemos publicadas en la guía y cualquier duda resolvemos el día lunes. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, muy bien. Les agradezco mucho su participación. Claro, sí. Voy a entonces terminar la grabación, ¿ya? Que esté muy bien.